Reddit pregunta: ¿qué oscuro secreto familiar conociste cuando fuiste lo suficientemente mayor? Mi tío no murió en un accidente de coche. Su amante y luego se estrellar su coche con el cuerpo de ella en el maletero. Mi padre se hizo una vasectomía en secreto después de que yo nací, luego de que mi madre le mintiera sobre tomar anticonceptivos, lo que resultó en mi nacimiento. Nuestra familia es excelente en comunicación y resolución de conflictos. El marido de mi tía abuela, primera esposa y luego a ella. Vivían en Puerto Rico, y él huyó a Nueva York para escapar de mis tíos abuelos, quienes querían vengar a su pariente. Descubrieron dónde estaba, vinieron a Nueva York, lo mataron y luego regresaron a casa. El primo hermano de mi padre es el asesino en serie Kenneth McDuff. Vimos el episodio de America's Most Wanted cuando se emitió y nos sorprendió mucho oír hablar de un MC Duff, sin saber que era pariente. No es que sea muy oscuro, pero descubrí que mi padre escribía novelas bajo un seudónimo para llegar a fin de mes cuando yo era un bebé. Desde entonces he estado tratando de encontrar uno. Siempre pensé que mis dos hermanos mayores se habían vuelto adictos a sus propias decisiones y por la gente con la que se juntaban. Resulta que mi padre les había estado dando pastillas desde que tenían unos 10 años para hacerlos callar. Durante años les guardé rencor por no ser buenos hermanos mayores como deberían haber sido, hasta que descubrí que el que realmente era malvado era mi padre, a quien había elogiado todos esos años. ¿Por qué se mudan los vecinos? Advertencia de delito violento. Yo era bastante joven cuando esto sucedió, así que los detalles no serán perfectos, pero por lo demás la historia es verdadera. Crecí en un pueblo costero y teníamos algunos vecinos que me caían muy bien. Mis padres eran amigos de ellos, sus hijos tenían más o menos mi edad. Maravilloso. Jugábamos juntos todo el tiempo. Un día, de repente, se mudaron. Estaba un poco confundida porque no tenía ni idea de que se iban. Recuerdo algunos coches de policía y los camiones de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de los niños se había puesto muy enferma, la policía vino a avisarle a la familia, y se fueron de urgencia para cuidarla y nunca volvieron. Yo solo tenía unos 5 años. Parecía legítimo. Muchos años después, ya adulta y ya lejos de esa zona, mis padres y yo estábamos recordando nuestra antigua casa. Mencioné que me preguntaba qué había sido de ellos. Fue entonces cuando mi madre me dijo la verdad. Los padres habían salido esa noche a una cita y habían dejado a los niños con una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa encontraron a la niñera asesinada. Alguien había entrado a la casa y ese había matado a la niñera. Mi madre dijo que la policía cree que la niñera fingió ser la única que estaba en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron a casa, comprobaron que los niños estaban bien y los pusieron a dormir. Obviamente, la policía llegó de inmediato. Una vez que los niños se quedaron profundamente dormidos, los padres los recogieron, les pusieron mantas sobre la cabeza, pidieron a los policías que guardaran silencio mientras los sacaban y los sacaron de la casa. Les contaron a los niños la misma historia que me contaron mis padres. La abuela estaba enferma y se iban a vivir con ella. La abuela siguió obedientemente el juego de la artimaña durante varias semanas hasta que los padres pudieron encontrar un nuevo hogar donde vivir. Los niños no se enteraron de lo que había sucedido a solo unos metros de ellos, ya que no querían que estuvieran aterrorizados por siempre de que volviera a suceder. No estoy seguro de si los niños finalmente descubrieron la verdad de eso. Que mi madre biológica solía darme Valium cuando era bebé y niño pequeño para controlarme y luego me dejaba en la casa de mi abuela cuando no podía permitirse compartir, para que yo pasara por síntomas de abstinencia, pero nadie sabía que estaba mal. No hace falta decir que me pusieron en adopción para alejarme de eso. Mi tío abusó de mi madre. No entiendo cómo todavía es bienvenido en la familia. No es algo demasiado oscuro ni demasiado secreto, pero cuando tuve que hacer un proyecto sobre mi árbol genealógico en la escuela primaria, una de las preguntas era, ¿cuándo emigró tu familia a Estados Unidos y por qué? En el caso de uno de mis bisabuelos, mi abuela me dijo, la vida era muy dura en su país y se estaba volviendo peligroso quedarse allí, y durante mucho tiempo pensé, sí, puedo entenderlo. Probablemente fue difícil para un adolescente que vivía en Polonia con la Primera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, y estoy segura de que así fue.
Pero resulta que es aún más difícil y peligroso cuando eres un adolescente que se acostó con una mujer casada y luego mató accidentalmente a su marido cuando él se enfrentó a ti. Puedo entender por qué no quería que lo incluyera en mi proyecto de la escuela primaria. Editar, Guerra Mundial Equivocada. Acabo de buscar sus registros de Ellis Island y emigró en 1912 a bordo del Carpathia en agosto. Sabía que mi abuelo era minero de carbón y que estaba muy involucrado con el sindicato, pero no fue hasta después de su muerte que me di cuenta de lo sindicalista que era. Si había que hacer estallar algo o alguien tenía que dejar de respirar, llamaban al abuelo. Después de su muerte, mi hermano recuerda que unos hombres fueron a visitar a la abuela y le dieron muchos sobres. Después de eso, ella se fue de vacaciones durante un año a Europa. Mi abuela no perdió su pierna por cáncer, la perdió porque se lastimó mientras ayudaba a mi abuelo a arreglar el techo, y mi abuelo era demasiado tacaño para arreglarla como era debido, así que le dijo al médico que se la cortara. Luego la golpeó brutalmente de por vida. Mi abuela se casó con su segundo marido solo por dinero. A sus 2 hijas les gusta bromear sobre que ella le provocó un ataque cardíaco intencionalmente. Él tenía problemas cardíacos, pero le gustaba comer alimentos poco saludables, y se rumorea que ella le ponía más sal y mantequilla en la comida hasta que finalmente estiró la pata. Me enteré cuando tenía unos 30 años que mi madre no solo había tenido 4 hijos, sino 6, pero había dado en adopción a 2 de ellos antes de que yo naciera. Además, yo era el último bebé que había tenido con un desconocido antes de casarse con mi padrastro y también tenía la intención de darme en adopción. ¿Un aspecto positivo? Uno de los bebés que abandonó se puso en contacto con ella unos años después de que me enterara de esto y ahora tengo un nuevo hermano maravilloso. Mis padres me llevaron a Disneylandia para mi 7º cumpleaños. Recuerdo que aterricé, fui al parque y pasé un primero 2 días fantásticos. Luego, mis padres tuvieron que salir y atender un montón de llamadas telefónicas. Parecían muy estresados. Me decían una y otra vez que no había pasado nada y que todo estaba bien. Finalmente, volamos a casa y, sorpresa, nos tomamos un par de días más para ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé este cumpleaños con cariño y finalmente me olvidé de todas sus rarezas. Tal vez 10 años después, mis padres finalmente me contaron lo que pasó. Mi tío, el hermano de mi papá, intentó el día de mi 7º cumpleaños. Se disparó en el estómago con un rifle. Era pobre, adicto a las... no tenía trabajo, etc. Se sentía deprimido porque mi papá tenía la vida que siempre quiso, así que intentó. Al final, sobrevivió. Mis padres me llevaron al parque acuático para que no tuviéramos que volver a casa y verlo salir del hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron que el día de mi cumpleaños fuera mi cumpleaños, no el día en que mi tío intentó morir. Conociendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que yo tenía algo que ver con eso. Mi madre se crió en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió cuando tenía poco más de 20 años y ella siempre me decía que había sido un accidente extraño. Una bala atravesó la ventana y lo mató. Vivían en una zona rural, así que nunca lo cuestioné. Un año, heredé una vieja espada de oficial de la guerra de Corea después de que mi abuelo falleciera. Mi madre se puso nerviosa y me dijo que era demasiado peligroso conservarla y que deberíamos venderla o conseguir una caja fuerte para guardarla. Pensé que era raro, así que le pregunté a mi padre y se puso triste. Resulta que el hermano de mi madre fue brutalmente asesinado con una espada similar en los años 80. Se había involucrado con algunos traficantes de... Pensaron que los había delatado sobre uno de sus grandes negocios que se había desmantelado. No tengo idea de por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante jodido escuchar eso. Mi madre tuvo que identificar el cuerpo. Me enteré de esto cuando tenía 16 años, pero ella nunca lo reconoció directamente hasta años después. Mi madre dijo que él solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra presentando a los traficantes a personas que iban de fiesta. Ahora tengo más o menos su edad y puedo entender por qué él solo pensaba que estaba ganando dinero fácil. Nunca imaginé que algo así lo llevaría a la muerte. Mi tío era en realidad mi primo. Lo secuestraron cuando era un bebé y cuando lo devolvieron un año después, mi tía no lo quiso de vuelta. Mis abuelos lo adoptaron, así que legalmente era mi tío. Mi abuela paterna tuvo una aventura con el director de la funeraria de nuestro pequeño pueblo en los años 40.
Ella quedó embarazada y él le practicó una legal. El feto fue enterrado detrás de la funeraria que él poseía, donde nosotros, los niños, solíamos andar en trineo todos los inviernos. Mi padre me lo contó cuando me estaba preparando para dar un paseo por la colina en trineo cuando tenía 12 años. Además, mi abuelo paterno tuvo varios hijos ilegítimos en nuestro pequeño pueblo. Resulta que uno de mis mejores amigos también era mi medio primo. Mi padre me lo contó cuando tenía 17 años. Mi padre era culto, inteligente, honesto y moral. El hecho de que sus padres fueran tan salvajes me resultó absolutamente chocante. Mi abuelo no puede tener hijos, pero mi madre todavía tiene 3 hermanos. No sé si es oscuro, pero ahí va. Mi bisabuelo asesinó al alcalde del pueblo en el que vivía. ¿Por qué? Porque el alcalde se acostaba con su madre mientras su padre trabajaba en el campo. Creo que tenía 15 o 16 años cuando lo hizo.